Ricardo Valdés, exministro del Interior, con quien vamos a tocar este primer tema. Bienvenido, señor Valdés. Muchas gracias por estar con nosotros. Con gusto. Quisiera arrancar la entrevista consultándole por esta medida. ¿Efectista, no efectista? ¿Cree que realmente puede ayudar que la mitad de los policías operen como civiles? No, la respuesta corta es no. A ver, poco importa cómo estén vestidos los policías, con toda franqueza. El grupo Terna es un grupo especializado, no es la mitad de los policías del cuerpo policial que está en Lima y en el Callao. El grupo especializado recibe formación, capacitación y tiene un mandato claro, actúan en grupo, no actúan de manera aislada y tienen un protocolo de actuación y obviamente tienen todas las facilidades necesarias para poder comunicarse con su unidad. Es claro que en Lima y en el Callao y a nivel nacional existe una carencia, por ejemplo, de cerca del 85% de radios para comunicarse, para que los efectivos se comuniquen entre sí y para comunicarse entre las comisarías. Entonces, hay una serie de carencias que deben primero atenderse y luego pensar en el tipo de estrategia que se va a seguir. Esta de tener la mitad de los policías de Lima vestidos de civil, la mitad de los policías en Lima, ojo, están hablando de los policías que estén en servicio, porque tenemos policías de Franco, policías de 24x24, policías que están en otro tipo de actividades, que no pueden estar en esa situación. Entonces, el número de policías inclusive es escaso para poder diseminarlo a lo largo de todas las rutas que recorren Lima y Callao y que recorren los más de 23.000 buses, vehículos formales, sin contar los informales que también tienen lo suyo a nivel de la extorsión. Entonces, creo que en realidad es más efectista, es más anunciarnos que están pensando en cosas novedosas, pero con toda franqueza no va a dar ningún resultado. Hay otras cosas que se tienen que hacer y que no se están haciendo para que dé resultados la lucha contra la extorsión. Señor Valdés, buenos días. Y justamente sobre esto último, ¿no? O sea, ¿qué revelan también este tipo de anuncios que más parecen responder pues al calor del momento, ¿no? O sea, revelan que todavía no hay una estrategia planteada para un delito como la extorsión, algo que viene creciendo tanto en los últimos años. Lo que está ocurriendo es que se está manejando la criminalidad con impacto político, es decir, con una serie de gestos políticos. Y la criminalidad no se combate con gestos políticos, se combate con estrategia, con inteligencia, con investigación criminal, con operativos, con una visión integral de la criminalidad, con una visión sistémica de cómo actúan la criminalidad común en la calle, con las organizaciones criminales que tienen otro tipo de lógica y estas cómo interactúan con las economías ilícitas, que también tienen otro tipo de estructura y otro tipo de lógica. En este marco, en esta suerte de tres campos, hay vasos comunicantes y para poder analizar bien esos vasos comunicantes entre criminalidad común, esa la que roba en la calle, el celular, entre la criminalidad organizada, que es la que le va a extraer la información al celular y lo va a empezar a extorsionar, ¿no? Y entre la economía criminal, que es la que va a usar esa información para también seguir operando en temas ya mucho más grandes como narcotráfico, etcétera. Hay obviamente una ceguera por parte del mando, digamos, político en torno a cómo se estructura la criminalidad en el Perú y cuál es el rol que tienen también la criminalidad internacional en estos aspectos. Por ejemplo, lo que ha pasado con el Reinfo es gravísimo también para la extorsión, porque la principal fuente de financiamiento, hay muchas fuentes de financiamiento, pero la liquidez tiene que hacer con la explotación sexual, la trata y con las extorsiones. Esta liquidez que se obtiene por estas organizaciones criminales buscan formas de lavar el dinero y una forma de lavar el dinero es a través y multiplicarlo es a través de la minería ilegal. Esta es la Entonces, madre hay del vasos problema, comunicantes, señor a eso Valdés. me refiero, ¿no? ¿Perdón? Esta está la madre del problema, es decir, usted hizo hace un momento un orden de ideas, ¿no? Ni siquiera hay suficientes radios. Ok, primero entonces sería el tema de la infraestructura operativa, policial que se necesita cubrir antes de ir hacia medidas de inteligencia. Pero hay incluso un paso anterior y es detener el avance de las economías ilegales. ¿Es esa realmente la madre del problema?
La madre del problema son varias madres del problema. El problema tiene en este caso, porque son varios los hijos, que son parientes entre sí, ¿no? Pero por eso digo que es un tema sistémico. Por eso es que la política nacional de la seguridad interviene en sectores como interior, como justicia, como trabajo, como salud, en fin, economía, como energía y minas, medio ambiente, porque el problema de la seguridad es absolutamente sistémico y en la política están sus funciones y sus responsabilidades. Pero en lo concreto, lo que tenemos es básicamente, en primer lugar, un tema de gestión, donde tenemos carencia de preparación, carencias de recursos y formas realmente eficientes de conducir la gestión de la seguridad en todos los campos. Esto implica INPE, implica Poder Judicial, implica Ministerio Público, implica el sector interior y Policía Nacional. Entonces, este problema de gestión es integral y es transversal a la función pública. Eso por un lado. Por otra parte, lo que tenemos es, como consecuencia de este problema de gestión, muchas dificultades de orden operativo, entre las que se encuentran no solamente el orden operativo, como esta concreta que le he mencionado, la ausencia de radios. El propio ministro del Interior dijo que contaba con 89 patrulleros en Lima y Callao y no más, que se encontraban solamente 60 cámaras operativas por parte del sistema de vigilancia de la policía, publicado por ustedes, por El Comercio, de esa información. Entonces, tenemos problemas muy serios de infraestructura en donde reacciones como ponerle, digamos, uniforme o no a la policía es irrelevante. Y es irrelevante. Sí, y usted, ¿qué opina en esa misma línea, por ejemplo, de la ampliación del estado de emergencia que se ha anunciado desde el gobierno, ¿no? Se amplía una vez más el estado de emergencia. Justo comentábamos con Maro fuera de cámaras que en un informe de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Católica ya daba señales sobre lo que había pasado en los últimos 24 años en el Perú, ¿no? Por poner un ejemplo, en el 2022, Lima y Callao pasaron 315 días en estado de emergencia. En realidad, ¿cuáles son los resultados de esta medida? O sea, ¿qué efecto tienen sobre la criminalidad? Dije anteriormente que se estaba manejando la seguridad con criterio político, de imagen política, y no han encontrado mejor camino los tres presidentes últimos, incluido a Gerí, que el uso del estado de emergencia para lidiar contra la inseguridad, cuando constitucionalmente es un estado de excepción, un estado que podría darse solamente muy de vez en cuando y entre digamos, causas específicas, ¿no? Y para usarlo de manera eficiente. Eso no es el caso ahora, nuevamente. O sea, él se ha encontrado con la presidencia de un momento a otro y se ha encontrado con el problema principal y ha reaccionado como han reaccionado todos los presidentes anteriores, estado de emergencia. No ha habido una investigación previa, un plan operativo amplio y profundo, han dado una serie de medidas y lamentablemente yo no sé si ha sido mal asesorado, si ha habido mala intención, pero por ejemplo la ley aprobada en el Congreso de la República, firmada por él y por el Pleno del Congreso, que está destinada a controlar y a darle seguridad al transporte, tiene una serie de conceptos inexistentes. Por ejemplo, hay tres niveles, tres ejes importantes. Uno es el preventivo, el otro es el operativo y de acción rápida, y el otro tiene que hacer un poco con todas las fórmulas de resarcir al grupo de transportistas que puedan haber sido objeto de la extorsión. Y, perdón, señor Vardés, continúe, perdón. No, le explico. O sea, por ejemplo, en el campo más importante que puede ser la operatividad de las acciones rápidas contra la extorsión y para poder proteger a los transportistas, se habla de un grupo que es el C5 inteligente que no existe. No existe. El C4 que se postuló en el 2017-18 costaba $500 millones, hay un proyecto de inversión para ello, fue trasladado al Ministerio de Transportes en el 2019, se elevó a $1.500 millones, no tenemos todavía aún un proyecto de inversión que pueda realmente poner en práctica el C5 inteligente. Entonces, eso no existe, y sin embargo todo se estructura sobre la base de un C5 que no está, que no funciona, que ni siquiera existe como proyecto de inversión. Entonces, así como eso, hay muchos temas más en la propia ley. Es decir, hay gente que no ha mirado técnicamente la norma que han puesto en práctica y suena bien en el papel, pero si uno empieza a analizarla, vemos que hay unas inconsistencias espantosas.
¿Podría habla. explicar, señor Valdés, qué cosa, por ejemplo, es ese C5 para la gente que nos Les escucha y no explico, lo es el sabe? centro de comando, control, cómputo, que está absolutamente computarizado, con inteligencia artificial, con Big Data, que eso es lo que se requiere, por cierto, ¿no? Y que integra todas las cámaras de videovigilancia de todos los distritos de Lima y Callao, y que a su vez tiene vigilancia electrónica, tiene conexión con bomberos, con ambulancias, con todos los patrulleros, con todos los serenazgos. Son, digamos, en un solo centro, o en varios, o en 4 centros, con un volumen muy grande de cámaras de videovigilancia y con protocolos de intervención y con distribución de vehículos en zonas muy específicas sobre la base de la información que la propia inteligencia artificial va entregando. Y Eso no hay. actualmente hablando solo de la policía, ¿hay un sistema interconectado de cámaras No, funcionando? no funciona. Y eso lo dijo el propio ministro, dijo que solamente tiene 50 cámaras, ¿cómo se llama?, interconectadas, lo dijo Ah, el es ministro del verdad. Interior Dijo hace 3 50 cámaras, semanas. 86 O radios, sea, sí. o sea, estamos hablando de que se están gestando leyes, se están creando estrategias basadas sobre ilusiones, sobre intenciones y sobre supuestos, Bueno, lo ¿no? acaba de decir, ¿no? O sea, Claro, este Sí, C5 no es de no este gobierno, es de existe. gobiernos anteriores. mil exacto, quinientos millones de presupuesto y lo maneja el MTC, claro. que en Y realidad, ojo, bueno, estábamos con un C4 en esa época, ni siquiera con un C5 inteligente, entonces eso cuesta más. claro. Exacto. Y, señor Valdés, ¿hay posibilidad de que por un tema incluso de comunicación o de percepción se haya esta comunicación hacia afuera, hacia el público, tal vez un poco efectista, tal vez un poco tratando de movilizar percepciones y que a la interna y en silencio se esté avanzando, usted que ha estado en el gobierno, se esté avanzando con estrategias por otro lado? Eso yo también tengo el mismo deseo. Ojalá que eso sea así, pero no hay forma de comprobarlo, ¿no? Un digamos, político chino decía que no importa el color de los gatos mientras cacen ratones. O sea, en este caso poco importa si el policía está uniformado o no mientras atrape Así es. a los criminales, Claro. ¿no? Pero para eso se requiere inversión, se requiere realmente tener el diagnóstico bien hecho, saber con total transparencia con cuántos elementos reales contamos para comunicarnos, para que la policía pueda actuar Y y mejorarlo, ¿no? invertir en O cosas mejorar esa muy infraestructura. puntuales. Claro. Por- Y, señor Valdés, ¿cuál sería, por ejemplo, un buen anuncio? ¿Cuál sería un mensaje positivo de que se está yendo por el camino correcto en términos de seguridad? eh, Yo plantearía, en lo personal, llamaría al sector privado de inmediato y los convocaría a una reunión para poder analizar el fenómeno de la extorsión desde el punto de vista del sector financiero y desde el punto de vista de las comunicaciones. Es decir, hay que involucrar en la estrategia a los 4 o 5 principales bancos del país y hay que involucrar en la estrategia a las 4 operadoras telefónicas, porque la extorsión está absolutamente demostrado, corre por Facebook, corre por Instagram, corre por WhatsApp sobre todo, corre por SMS, las llamadas telefónicas apenas son un 7%. Entonces, ahí hay un tema porque tenemos que trabajar protocolos. Si yo pido información a Meta, que es la que maneja Facebook y WhatsApp, me toma 7 meses actualmente tener un resultado. En los Wow. 7 meses ya estamos Tremendo. reventados. Sí. Entonces, hay protocolos internacionales donde tiene que participar la Cancillería para poder tener acceso a un convenio, que hay que simplemente actualizarlo, para poder tener acceso inmediato. Y la policía ya no pasa por un juez para pedir la información a Meta. O sea, hay una serie de aspectos técnicos que requieren soluciones. Y eso en el Estado y con el sector privado, hay que ver qué necesitan ellos a nivel normativo para que puedan entregar realmente la información. Hay un secreto financiero, bancario en el país. Entonces, ellos tienen que decirnos qué les hace falta para que realmente la ley pueda no afectarlos y más bien favorecer la entrega de la información por la vía rápida a los operadores de justicia, a estos centros que han sido formados, que no me parece mala idea, pero que requieren realmente de vehículos operativos. La inversión en inteligencia artificial y en Big Data es urgente. Imagínense ustedes que tienen las ediciones del comercio de 70 años acumuladas, ¿no? Y lo que ustedes quieren encontrar es cuántas veces se repiten en estos 70 años el concepto de criminalidad. Requieren para eso que esa información de los 70 años del comercio
se meta en Big Data para organizarla y luego que intervenga inteligencia artificial para que puedan sacar los temas de criminalidad que están mencionados en esos 70 años. Es igual con las denuncias. Con las denuncias no sirve de nada que tengamos un CIPOL con 70.000 denuncias y de ahí no podemos extraer la información de qué tipo de extorsiones están produciendo. Claro. Es cobro de cupos, es gota a gota, es secuestro extorsivo, es extorsión virtual, por un lado, si proviene de penales, de qué números telefónicos, a qué cuentas bancarias, qué números se repiten, qué cuentas se repiten, Eso es en qué increíble horarios. que no lo tengamos. Eso es el Sí, modelaje. o sea, no tan detallado. Y señor Valdés, perdone, pero digamos, además de este lado estadístico, de análisis desde la policía, ¿cómo está el lado de inteligencia? Porque para aplicar una estrategia como la que anunció el ministro Tiburcio, lo que se necesita básicamente es conocer a detalle para comenzar, o sea, conocer a detalle cuáles son las rutas, ¿no? O cuáles son los puntos más calientes de extorsiones, de sicariato. ¿En qué capacidad está el área de inteligencia de la policía en estos momentos? A ver, definamos inteligencia. O sea, hay inteligencia operativa, hay inteligencia estratégica. La inteligencia no es más que el acopio de información correctamente analizada. Eso vamos a ponerlo así. Acopio de información y análisis de esa información para proyectar un escenario posible y ante ese escenario posible yo voy a generar acciones que me permitan mitigar el impacto de esa posibilidad. Eso es inteligencia. Así de manera sucinta y resumida. Entonces, lo dicho, si yo no tengo cómo juntar la información para poder analizarla de manera adecuada, lo que estoy haciendo es usando un viejo concepto de la inteligencia que es el soplón. El delincuente que me dice, va a ocurrir esto y yo le voy a pagar a ese soplón. Ese concepto de inteligencia en economías criminales que movilizan 15.000 millones de dólares, mucho más que el presupuesto de Interior, Justicia, Defensa y Poder Judicial y Ministerio Público. Esas economías criminales tienen más poder económico que todo el aparato del Estado en un año. Entonces, yo no puedo seguir con una estructura de un manejo de la inteligencia sobre la base del soplón, del informante, cuando lo que tengo es en estos momentos tecnología que está a favor de las economías criminales. Yo tengo que poner tecnología también. Entonces, estamos en otro mundo. Las economías criminales tienen la particularidad que están conectadas con el exterior. El oro se vende fuera, la coca se vende fuera, la madera se vende fuera. Claro. Entonces hay países que compran, hay comercio. Y si yo quiero ahogar esa economía criminal, tengo que perseguir la ruta del dinero. Entonces, y eso no lo puedo seguir haciendo con estándares cerrados, pequeñitos, donde yo me contacto con el informante y tengo un dato y golpeo, porque la criminalidad ya está en otro nivel. Claro, totalmente. Me parece que justo vi un comentario. Tenemos un ¿no, comentario, si lo podemos poner en pantalla nuevamente, pero es de Marco Benvenuto. Aquí dice, no tenemos un sistema de atestado policial electrónico como lo tiene una policía española, por ejemplo. Tal vez podríamos empezar de lo pequeño hacia lo grande y perder el miedo a pedir asesoría extranjera. ¿Qué puede comentar sobre eso, señor Valdés? ¿Efectivamente nos ayudaría esa asesoría extranjera? A ver, hay mucha experiencia externa, cuando en su momento planteamos en el año 2017 inicios tener un C4, que era lo que inteligente, que era lo que teníamos en esa época. Nosotros conversamos con organizaciones francesas, israelíes, organizaciones mexicanas, organizaciones ecuatorianas, ¿no? Para evaluar un poco, chinas también, para evaluar un poco cómo es que se puede montar y operar de manera inteligente un sistema de respuesta rápida e integrada. Entonces, claro, o sea, hay ciertos países que nos llevan años luz porque tienen absolutamente ya todo automatizado. Todo, claro. Lo que es identificación facial, huellas dactilares, absolutamente todo está ya computarizado y permite realmente identificar de dónde proviene el material, el criminal,
la Claro, es acción. el uso, el provecho de la tecnología, ¿no? Para aplicar. Exacto. Entonces, ¿Y cuánto? y lo que se menciona, un atestado electrónico, o sea, es decir, un informe policial, Ujú. que esté todo absolutamente automatizado. Yo recuerdo porque desde mi organización trabajamos con la policía el año 2004, 2005, 2006, 2007, y generamos un sistema que fue el primero en América Latina, que se llamaba el RETA. El RETA permitía tener el atestado absolutamente informatizado, con huellas dactilares, con conexiones con otros casos, y eso permitía tener una idea importante y poder actuar de manera rápida en los casos de trata de personas donde vinculábamos Iquitos con explotación en Cusco, por ejemplo. Ujú. Ese que fue, ¿por qué cayó ese sistema? Por Ajá, eso corrupción, justo. por O corrupción. sea, por corrupción Por, dentro de la misma policía. sí, tal cual. Claro. Porque le dieron de baja al sistema porque tenía una auditoría interna del propio sistema y lo Ujú. que hacían era primero negociaban con el delincuente y después ingresaban la información. Y era al revés. Caray. Tremendo el ¿Cuándo, enemigo en cuándo se casa, vino ¿no? abajo, por ejemplo, este sistema, señor Valdés? Después del 2011. De acuerdo. Y señor Valdés, pero en esa misma línea, ¿no? ¿Cuánto cree usted que la tecnología, por ejemplo, ayudaría a sincerar las cifras también? Porque sabemos que las denuncias pues son apenas del 15%, ¿no? O sea, el 15% de peruanos se Denuncia. anima a dar una Ah, denuncia. hay un subregistro de denuncias importante Tremendo, ¿no? también. Gigante, claro. Entonces, también, digamos, me imagino que es complicado, ilusorio, crear estrategias cuando ni siquiera tenemos la foto completa, ¿no? En nuestras bases de datos. Lo que pasa es que la denuncia se sustenta en confiabilidad y en credibilidad. Ujú, Entonces, ese 15% que reporta el INEI a las personas que se les pregunta que después de que sufrieron el robo, ujú. si o no denunciar a la comisaría, y la respuesta es en un 85% no, porque pensaba que iban a perder el tiempo. Un 15% dijo sí, Ujú, por X razones, ya sea por responsabilidad cívica o porque tenían un seguro que requerían obviamente la denuncia para poder tramitar X cosas. ujú. Entonces, pero el sustento principal, cuando se les pregunta, el INEI les pregunta por qué no denuncias, dice porque pierde el tiempo. Esas cosas. Claro, no te van a devolver tus cosas, Claro. no te van a hacer olvidar el mal rato. En realidad también, si es que no tienes, como dijo usted, un seguro que reclamar o temas de papeleos, la verdad es que sí, no hay incentivo real para ir a O denunciar. más grave aún, con los temas de extorsión que hemos visto, se termina filtrando la información, ¿no? Ah, Alguien Ese va a es el tema. denunciar. Esa es Ujú, la falta, porque lo que se ha reportado en INEI es criminalidad común. ujú. ¿Bien? Este es un primer nivel. Un segundo nivel es criminalidad organizada. Y ahí hay evidencias de policías involucrados dentro del equipo. Está el monstruo. Ahí tenemos realmente Claro. el ejemplo clarísimo de cómo él logró ingresar con efectivos dentro de su organización y Ujú. tener información privilegiada, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Bueno, ahora eso es incluso lo que genera mucha temas de duda. ciberseguridad que Sí, abundan, ¿no? sí, sí, sí. Que exponen todo tipo de información, no solamente policial, hasta lo que pasó con Renieca hace Claro, poco, ¿no? En claro, realidad hay un tema ahí básicamente, también. básicamente la preocupación del ciudadano es voy y pongo mi denuncia y ya no solamente es que no hagan nada, ¿no? Si Sino no que es que puedo encima tener me expongo. consecuencias, ¿no? Claro, esto es Hay tremendo. miedo. Y justamente, ¿cuánto ayudaría la tecnología en ese sentido? Entonces, digamos, no sé, ¿brindaría mayor protección al ciudadano? ¿Brindaría nuevos filtros dentro de la propia policía? ¿Dejaría un rastro? ¿No? Se habla mucho de la trazabilidad también en esto. Con la cantidad de información que ahora se tiene y que se maneja, si tú no cuentas con tecnología para organizarla y para realmente, como dije hace un momento, modelar los escenarios, hacer inteligencia sobre la base de la inteligencia artificial, pero con inteligencia humana de por medio, Ujú. para poder analizar las estrategias sobre esos escenarios, si no tienes eso, vas detrás de la criminalidad. La criminalidad ya lo tiene. Claro, Claro, ya lo totalmente usa. reactivo, Entonces, ¿no? Sí. Nada sí, preventivo. Ujú. exacto, ¿no? Muchas Entonces es gracias. absolutamente básico. Por eso es que desde mi punto de vista, una estrategia contra la extorsión implica mañana mismo invertir en tecnología y eso solamente se puede hacer con las leyes habilitantes correspondientes El y en segundo presupuesto. lugar con el presupuesto y sobre todo, pero además con el concurso de personas, organizaciones que ya están en esa tarea. Claro. O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Que el sector privado, el sector financiero, el sector comercial, el sector minero, energético, no tienen su información organizada de esa forma? Claro que sí.
Claro. Y existen universidades que te dan el servicio también de organización de la información. Es decir, no necesitamos irnos a la China Claro. o a Ni Israel. inventar nada, ¿no? Es simplemente No, ver la manera de trabajar juntos y es conectar la ponerle información. sentido común y tener en cuenta que lo que está frente a nosotros es un negocio criminal, pero es un negocio. Y como negocio tiene leyes iguales, comerciales, como las que tiene el negocio lícito. Y eso es lo que se tiene que entender. Y para eso requiere estrategias múltiples de comunicación, de análisis de mercado, de modalidades que se producen, cómo se producen, usar todo lo que tienes Claro, en información. todo lo que haya de Todo. información aún así se apoca, ¿no? Exactamente. Exacto.